Venezuela, arriba los corazones. La vida es un contrapeso. Bienvenidos al programa del día de hoy. Wilmer Rosas a través de Canalí. Gracias por estar allí con nosotros a diario. Bueno, nuestro correo electrónico, redes sociales a la disposición de todos ustedes que nos vienen sugiriendo temas, cosas. Estamos abiertos, chavistas, opositores, independientes. Los que quieran venir en este momento, en esta coyuntura, pueden hacerlo. Gracias también a la gente de Radio Rumbo 670 AM por seguirnos a esta hora y también a la gente de 100.5 FM de Guarena Guatire, en los diarios La Verdad de Vargas y en el diario Avance de Los Teques. Además nos incorporamos al diario de Guayana también, escribiendo para esos lados. Bueno, tenemos hoy la grata presencia, nos ilustra siempre con sus aportes en estos momentos que hay que tener temple en el análisis. Yo diría profesor e historiador, el doctor Agustín Blanco Muñoz. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Yo diría que ahorita hay que ser hay que acudir a una suerte de alta política, porque pareciera que estamos entrampados históricamente, doctor, en este momento, en función de que uno revisa hace 25 años el Caracazo, en el 89, y pareciera que hay elementos que pudieran acercarse, guardando las diferencias de un momento histórico a otro, pero que si sacamos como lección lo del febrero del 89, era que no había un partido estructurado en función del poder mismo, cosa que ahora sí existe en el tema del PSUV, que tienen la posibilidad de disuasión. Quiero que me explique un poco qué es lo que está ocurriendo. Interesante el planteamiento para verlo como tú quieres, con mucha ponderación para establecer los elementos fundamentales del análisis histórico. Lo primero es irnos ciertamente a 1989 y ver el cuadro político del momento, que va a culminar ese cuadro, una primera gran manifestación, el 27 de febrero 89, el llamado Caracazo. Este es un momento, Wilmer, que yo diría que hasta el momento, hasta este día, no ha sido suficientemente estudiado y considerado, porque allí está las claves de mucho de lo que está ocurriendo en el día de hoy. Son 25 años del mismo vacío, de la misma historia. El mismo vacío significa que en ese momento quedamos, tú se lo señalabas, sin esa institución que se llama partidos políticos, sin esa institución que se llama los dirigentes políticos. Allí llega a su final materialmente aquello que se llamaba la ideología, la política. La gente pierde credibilidad, ya no tiene afecto, ya no tiene cercanía a esto que era el viejo instrumento político. De modo que comienza a existir un vacío que no lo llena, que deja llenarlo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eso, por ejemplo, yo lo discutía en este libro con Carlos Andrés Pérez, en Yo Sigo Acusando. Lo discutimos largamente el momento en que comienza lo que se va a llamar luego la defenestración de Carlos Andrés Pérez, porque este es el momento inicial de esta caída, y esa caída tiene en la defenestración el momento en el cual los partidos políticos, su propio partido, Acción Democrática, vota el 23 de mayo del 93 para que no sea más presidente, para defenestrarlo, creyendo que el partido se puede salvar. Y no se salva el partido, no se salva el presidente, no se salvan los demás partidos. Estábamos en el vacío. ¿Quién viene en ese vacío finalmente? El mismo que da el golpe de Estado o intento de golpe de Estado el 4 de febrero del 92. Y él entiende que puede llenar el vacío, que no había llenado, por supuesto, el presidente Caldera. Un presidente que no había llenado el vacío
pero que fue presidente en una coyuntura bien interesante, no porque simplemente se acompañó con el chiripero, sino porque Caldera había sido compañero de ruta de conspiración de Hugo Chávez Frías. Caldera, en el grupo de los notables, conspiró contra Carlos Andrés Pérez y al lado de Hugo Chávez para derrocar al presidente del momento. Esta es una historia que no se ha contado, pero la página 85 de Habla el Comandante, el libro que hice con Hugo Chávez, lo pone en evidencia de cómo Caldera era un hombre tan cercano a él que le ofreció ser su sucesor en la presidencia. Y es cuando Chávez simplemente dice que él se apartó de esa idea para hacer carrera propia, camino propio en la política y ya no al lado de Caldera. Esto está en ese libro que salió publicado en 1998, antes de las elecciones que ganó Hugo Chávez. Y hasta el día de hoy nadie ha rebatido la participación del doctor Caldera en ese movimiento conspirativo del 1992. Hablando de conspiración, vamos a seguirnos metiendo en temas de profundidad porque la coyuntura sí lo exige. No rehuimos a conversación en lo absoluto de contrapeso de ninguna especie. Pero el gobierno insiste que hay una conspiración en su contra, que hay un golpe de Estado en proceso. Es decir, ¿qué hay de cierto? ¿Quién da un golpe de Estado? Y la otra cosa es que yo no quiero ni alentar ni desalentar a los guarimberos, para nada. Nosotros apartados de la violencia siempre, de donde venga. Pero una guarimba tumba gobierno. Mira, sí, la primera parte de tu pregunta, la conspiración. No, la conspiración es una constante en la historia de Venezuela. La conspiración comenzó en 1810 y está presente en el día de hoy. No hay ningún momento en la historia de Venezuela en que no haya habido conspiración entendida por la acción que junta a civiles y militares, no afectos al gobierno, para imponer el próximo gobierno. Así de sencillito. De modo que hoy, como ayer y como antier, hay conspiración. De modo que cuando hablamos del vacío de los 89, vimos al doctor Caldera montado con Hugo Chávez y compañía en esta conspiración que va finalmente a triunfar cuando es defenestrado Carlos Andrés Pérez. Conspira luego el propio Hugo Chávez contra su compañero de ruta, Rafael Caldera. Ya no lo acompaña. Pero hay civiles y militares ahorita unidos en este tema. En este momento, si hacemos ese salto, nos vamos a conseguir con un fenómeno bien interesante. Los conspiradores, esta gente de la conspiración que hizo, aquí está muy bien narrada esa conspiración, la conspiración de Hugo Chávez. Aquí tenemos nada menos que quien lo acompaña en el inicio de la conspiración, Elma Marsman, que fue su compañera sentimental y su compañera de luchas en los 10 años de la conspiración, narra exactamente desde los comienzos de la misma. Déjame hacer un corte y regresamos porque está muy interesante. ¿Puedo hacer un corte? Sí. Con Agustín Blanco Muñoz y nos quedamos en el tema de la conspiración. Sí, vimos la conspiración como una constante histórica, es decir, que estuvo ayer y está hoy y desgraciadamente va a estar mañana también. No es un fantasma que está viendo el gobierno, eso está ahí. Eso está ahí. Eso está ahí. Eso está allí, eso no. Ellos saben que ellos estuvieron montados en el monstruo de la conspiración, lo conocen muy bien y saben que esta persiste. Salvo que hay un componente que no hay que olvidar. Estos gobernantes que saben de conspiración como el que más y que están unidos hoy a un componente internacional bien importante que también sabe mucho de conspiración, que se llama Cuba,
en el entendido de que no somos Venezuela, que no somos Venecuba en el día de hoy. Ese componente tiene completamente estudiado el cuadro militar venezolano, y no solamente estudiado, sino estudiado y estructurado para que forme parte, y esto ya se sabe públicamente, pero lo dice en cada momento, para que forme parte de la revolución. Hoy vemos a la ciudadana ministro de la Defensa participando en los mitines políticos, como un agente político, no aquellas fuerzas armadas que supuestamente se mantenían al margen de la política, sino que ya esto es abierto, directo y concreto. Es decir, es una fuerza armada bolivariana, revolucionaria, chavista, antiimperialista y para usted de contar. De modo que esto es nuevo en el cuadro histórico. Unas fuerzas armadas en las cuales se ha invertido en la actualidad un nivel de renta petrolera sin precedentes. No es que en la llamada Cuarta República esto no ocurriese. Allí, por supuesto, también se hizo una gran inversión en militares, pero no como en el día de hoy. Hoy son las niñas de los huevos de oro, materialmente, estas Fuerzas Armadas, y tienen poder de poderes. De modo que no es fácil hoy día la conspiración. Puede haber ciertamente estructuras políticas como los fabricantes de guarimba, que piensen que ante una población desesperada, ciertamente desesperada, por todo lo que conocemos, entre otros la escasez y la inflación, que son los dos grandes monstruos que más angustian a la gente, digo que frente a esa desesperación, proponer una guarimba puede significar algo de que agarrarse, y la gente se agarra de guarimba en un medio en el cual desgraciadamente no hay política, porque aquí dejó de haber política hace mucho tiempo, Wilmer. Cuando hablamos allí del 89, vimos el fin de la política, vimos cómo los políticos empezaron simplemente a deambular, a improvisar, y es como defenestran a Carlos Andrés Pérez. Yo estoy muy preocupado porque he transitado por varias arterias viales de Caracas y del interior y he observado ciertamente, primero vi una locura que estaban derramando gasolina en la calle, aceite. No es que me lo contaron, es que yo lo vi, no es que me lo contaron. O sea, porque la gente anda clara, los chavistas y los otros. Y después, el tema de las guayas esas famosas en medio de la calle. O sea, es decir, los extremos en este momento, o los extremistas, ¿para dónde nos pueden llevar, doctor? ¿Y cuál es el parangón histórico en la Venezuela que usted nos puede relatar? La violencia también es una constante en nuestra historia. No hay un momento de nuestro ciclo llamado republicano de 203 años en que no haya habido violencia. De modo pues que en el día de hoy, cuando estamos viendo la producción y reproducción de estos escenarios violentos, incorporada la guarimba, que ya no es nueva, sino que comenzó a comienzos del presente siglo en Venezuela, bueno, es una manifestación que indica la conjunción de varios elementos, entre otros acciones foquistas con intención pacifista, porque hay que entender que el planteamiento de René Guerre simplemente es un planteamiento pacifista, en el sentido de que la guarimba sirva como una instancia de que la ciudadanía se junte para producir efectos que sean realmente efectivos para derrocar un gobierno o para hacerlo cambiar en su actuación. Pero en Venezuela, cuando vemos que nos trancan el paso, cuando nos imponen una conducta, también reaccionamos, porque sobre todo después de estos 40 años, donde ha habido una pelea por la libertad y una pelea por la democracia, que fue lo que hubo en los 40 años, 58, 98, no que hubo democracia, no que hubo libertad, sino una pelea, un espíritu de pelea por conseguirlas como tal. Después de esa pelea... Una beligerancia permanente. Claro, una beligerancia permanente. Después de esos 40 años... Pero hay una cosa. Yo escuché mucho a los chavistas, los he escuchado cercanos y dicen que hay un teatro de operaciones montado, que hay un guión montado
que se sigue dentro con influencia exógena, que viene del exterior, que montaron un teatro específico, que la violencia, que este tipo de acciones, está todo escrito. ¿Qué dice usted? Sí, hoy hablan ellos de golpe continuado. Por cierto, un golpe continuado, como hizo una observación alguien en las últimas horas, un golpe continuado, imparable, que simplemente le anteponen unos días de fiesta y le anteponen un carnaval. Entonces nadie sabe cómo es el golpe continuado. Si es que el golpe va a continuar ahora disfrazado de guarimba o disfrazado de militar qué es lo que está ocurriendo. De modo que no hay un golpe disfrazado. El 12 de febrero no comienza un golpe. El 12 de febrero comienza lo que alguien llamó simplemente una emboscada. La emboscada del 12 de febrero. Estamos en presencia de un montaje más que se ha hecho con el objetivo de terminar de desquiciar, por no decir de descabezar completamente a esto que se llama oposición en Venezuela. El 8 de diciembre simplemente quedó fuera de foco el señor Capriles con su tercera derrota electoral y comienza a surgir una nueva dirigencia o una nueva imagen como líder, Leopoldo López, al lado de María Corina Machado. Pues bien, se entendió que esta política de calle que ellos estaban programando y proclamando podía prender, y de inmediato montan este aparato para liquidar al señor López, y hoy o mañana o pasado pueden eliminar la cuestión parlamentaria, la inmunidad parlamentaria a María Corina Machado, allanarle la inmunidad. Y simplemente el gobierno queda materialmente sin oponentes constantes y fuertes. En consecuencia, el camino hacia la radicalización, lo que hemos llamado el comunalismo, avanza a pasos de vencedores, como dirían ellos mismos. De modo que mira dónde estamos en este momento. Estamos en un momento crucial en el curso de este proceso llamado revolucionario. Pero ellos decían, con alguna dosis, quisiera que nos ayudara a interpretar, con alguna dosis de razón, que ahora ellos están organizados con un partido fuerte, lo cual implica que tienen más control de las reacciones sociales. Tengo que hacer un corte, pero al regreso me ayuda a analizar. Ya venimos. Continuamos, es Contrapeso en el día de hoy, también a través de Radio Rumbos 670M y de la 100.5 FM de Guarenas, Guatire. El doctor Agustín Blanco Muñoz está con nosotros y hablamos, el PSUV está suficientemente organizado, hay una correlación importante desde el punto de vista de la organicidad, de la estructura partidista, de la estructura social, los colectivos, el PSUV, en fin, pueden en un momento determinado ser disuasivos o preventivos en un quehacer conspirativo en Venezuela? Mira, el PSUV, hay que señalarlo, es un partido de eso que hemos llamado el vacío. Y dentro del vacío ha adquirido una gran consistencia, porque sobre él ha recaído lo que ha recaído también sobre la institución militar. Es decir, una grandísima inversión. Tal vez no haya un partido en el mundo, diría yo, en el cual se ha invertido tanto. ¿Por qué digo? Porque en Venezuela hay una institución, en Venezuela de estos últimos 15 años, hay una institución que se llama la tarifa. La tarifa se ha aplicado en sustitución o buscando salvar lo que se llama las grandes carencias públicas, sociales. Y en ese sentido se ha aplicado una institución que quiere que la gente se tranquilice, pero a la vez que ya vamos para 3 millones de pensionados, por ejemplo, con mucha asistencia social, lo cual sería muy bueno, pero decimos, ¿dónde está la producción que simplemente pueda garantizar la permanencia de esos beneficios sociales? Nos conseguimos con que la producción aquí no la vemos, materialmente no existe.
hay una ley de precios justos, debería haber una ley de producción necesaria y justa e indispensable. O producimos o decretamos la emergencia productiva o seguiremos dependiendo de una renta petrolera que no nos permite avanzar. Ahora, la sociedad en este momento paren nuevos líderes. ¿Cómo es ese mecanismo de parto de un nuevo liderazgo en momentos donde pareciera que hay exigencias en esa naturaleza? Si lo ves a partir de lo que estamos señalando del PSV, vemos que es un partido estructurado, un partido comprado en tanto en cuanto a inversión y compra de conciencia social para la política y para la acción electoral fundamentalmente. El PSV ciertamente tiene hoy un ejército de votantes fijos que controla en nómina. Y esto está conectado con todo el dominio que tiene sobre un Consejo Nacional Electoral. Ahora, allí en ese PSV han surgido un nuevo liderazgo que sustituya el viejo liderazgo liberal positivista del siglo XIX. No, Chávez fue el último líder de esa escuela liberal positivista del siglo XIX. A tal punto fue el último que cuando viene su despedida, ese 8 de diciembre del 12, una de las fechas más inolvidables de la historia de Venezuela, aquel hombre tuvo que apelar en medio de su tragedia, en medio de su dolor y en medio de su soledad y en medio del control que ejercía sobre él la acción cubana, específicamente de Fidel Castro, vino a señalarnos o a señalarle a su partido que tenía una sola voz de mando: ustedes van a votar por Nicolás Maduro, deben hacerlo, porque yo decidí que ustedes van a votar por Nicolás Maduro. Ahí no hay partido, había un hombre que decidía por un partido, ese hombre se fue y ahora no hay quien decida por un partido. El partido quedó realmente al garete, como diría el pueblo. ¿Por qué? Porque no hay consistencia militante orgánica, como tú señalabas. No hay una disciplina partidista, no hay una entidad ético-moral partidista. Pero yo escucho hablar a voceros del gobierno y dicen, bueno, de una parte del este de Caracas, vamos a hablar de Caracas, se mantienen las protestas y en algunos municipios o en los municipios que controla la oposición, pero en la gran mayoría no hay disturbios porque hay una sociedad organizada que responde a lineamientos concretos de la revolución. ¿Eso es cierto? No, ya a la hora en que estamos hablando no es cierto. Justamente la angustia, desesperación que ha avanzado debido a los factores que ya señalábamos, entre otros, inflación, escasez, ha hecho posible que ya sectores, la prensa de hoy lo registra, ya sectores populares estén metidos en la protesta y que algunos de esos factores, entidades populares, puedan en un momento dado participar inclusive por desesperación en una guarimba. De modo que ya no es nada más que la división este-oeste y que ellos manejan el oeste completamente. No, el dominio del oeste se debe fundamentalmente a la inversión que han hecho, que ha sido muy productiva indudablemente, y también ahora al factor represión. Debo decirte que la represión en este momento es una de las más altas que ha habido en la historia de Venezuela. En los 40 años hubo represión. Ellos se defienden diciendo que en los 40 años hubo mayor represión, más desaparecidos, más tortura. Indudablemente que no justifican, yo no estoy diciendo que ellos hayan justificado la represión, ellos dicen que en los 40 años hubo y trascendió eso. Yo estoy de acuerdo en que en los 40 años hubo una gran represión y sobre todo en la década de los 60 y parte de los 70. Y en general los 40 años, lo decía aquí mismo en este espacio en una otra oportunidad, en esos 40 años se pueden calcular unos 5.000 muertos por causas políticas. Pero en estos 15 años, que no en 40, la cantidad de muertos registrados por violencia directa y registrados por ambiente violento es insignificativa.
De todos modos, debo decir que el problema no es de números, no es de cantidad, no es de eso, sino que estamos hablando de en un tiempo, en un momento en el cual se dice, hay un régimen que dice que respeta los derechos humanos. Luego entonces, en este momento, lo que vimos el día de ayer, para tomar un ejemplo, lo que vimos el día de ayer en Cagua y en Valencia, para tomar nada más que dos ejemplos, es el desconocimiento total y completo de derechos humanos. Completo y total. Aquella niña que agarran y golpea una Guardia Nacional, o este muchacho que masacran allí en Cagua. Esto es una cuestión que uno dice, ¿cómo en este momento, que no es de lucha armada como la década de los 60, se puede aplicar una represión de esa naturaleza? Pero ellos dicen que, yo estoy no poniéndome en su lugar porque nosotros no somos gobierno aquí, Claro. pero ellos dicen que el alto gobierno está comprometido en eso, que si había desviaciones la están corrigiendo y que va a pagar el que tenga que pagar. Llámense inspectores, gente del SEBIN, de contrainteligencia, de donde fuese. Y que esos excesos, que además fue criticado, por cierto, por Vilma Mora, allá en el Táchira, y que tuvo una repercusión en todo el país. Además, yo quisiera un comentario con respecto a eso. Dice, ellos dicen que se está en una autocrítica, dice que se ha corregido eso, que no es responsable el alto gobierno, pero es tiempo de un nuevo corte. Ya venimos. Continuamos en Contrapeso con Agustín Blanco Muñoz. Bueno, el gobierno ha sido autocrítico en aquellos excesos que de alguna manera han sido demostrados por investigaciones periodísticas, por las redes sociales, por la denuncia ciudadana, en fin, por los protagonistas de los hechos, por los testigos. Y ¿esto qué comentario le merece? Mira, esto de la represión y los muertos es un capítulo que hay que ver con sumo cuidado y con mucha seriedad y hasta con ponderación, porque ciertamente yo no sé si son 15, 16, 20 los muertos directamente establecidos y sin contar los muertos del contexto, porque este es un tiempo realmente de mucha confusión y muchos intereses sobre este tipo de casos. El presidente acaba de señalar que va a crear una comisión de la verdad, como en el año 2, que después como que se pusieron de acuerdo oposición y gobierno para que no hubiese verdad. Y hoy día se crea una comisión de la verdad que va a sustituir indiscutiblemente los organismos naturales que deberían investigar muerte por muerte. Pues bien, ya eso quedó o va a quedar en segundo plano para que venga una comisión de la verdad que nunca va a producir verdades, sino mentiras en el orden político de acomodos de un lado u otro posiblemente. Ahora, lo otro que me preguntas, la autocrítica del gobierno. ¿Cuál autocrítica? ¿Cuál autocrítica del gobierno? A no ser el caso reciente de Vilma Mora, que hizo una autocrítica para pedir perdón hasta por la represión que ha habido en su estado, para decir que simplemente es necesario, si se habla de paz, comenzar por dar un paso así. Un paso y liberar a gente como Simonovic y como Leopoldo López. Es decir, este hombre que ha hecho y que dijo además también que cómo es posible que se haya sobrevolado San Cristóbal con unidades de alto riesgo. Bueno, se lanzó una crítica a su gobierno diciendo también que él no forma parte del régimen porque él es autónomo y que no forma parte de líneas partidistas. Oye, esto es grave dentro de un partido que no es partido, sino que es una confederación de grupos y ahí quedó claramente establecido. Él se deslinda allí, pero luego asume en el programa de Diosdado
del presidente de la Asamblea Nacional, asume una postura, dice que él es bolivariano, que él es chavista, que él está con la revolución y con el presidente. ¿Ha habido algún, de esta historia contemporánea reciente, algún elemento comparativo a un personaje como este? Sí, ayer se habló mucho de eso, ayer se habló mucho por Twitter, se habló mucho de Arias Cárdenas, por ejemplo, se le asemejaba. Pero este hombre ayer, ciertamente, en el programa inicial, antier, un día de esto, en un programa inicial, él simplemente habla, hace ese deslinde. Después se va a otro programa de televisión y dice que él es bolivariano y revolucionario y que su ídolo es el presidente Maduro. Y en la noche de ayer o antier, cuando fue un día de esto, dice también lo mismo. Mira, ya uno no sabe a qué atenerse, pero lo que sí uno puede afirmar es que en ese partido hay grietas y más grietas. Es una confederación de grupos y pienso que el enemigo fundamental de este régimen no es la oposición o las oposiciones, sino la implosión, la lucha interna en ese partido que ya no tiene aquella imagen del siglo XIX que podía, aquel gran ídolo, héroe, caudillo, libertador, que podía mantener esa unidad. Recientemente, antier, un día de esto, el presidente Maduro también dijo esta expresión, dijo, las guarimbas nos han servido para unir al partido. Esto es que el partido no tiene ninguna unidad. Gracias, guarimba, por los favores concedidos, materialmente dijo. Entonces, ahora, las comparaciones siempre serán muy difíciles y algunos dirán, sociólogos dirán que son odiosas, pero nuestros jóvenes estudiantes, todos hemos sido estudiantes, los jóvenes estudiantes comenzaron una lucha por el tema de la inseguridad, luego por el tema de las deficiencias, la escasez, en fin, de una serie de flagelos que tenemos actualmente en la sociedad. De manera errada o no, el gobierno puso en la voz de la oposición dicha protesta, que eso lo habían empezado los estudiantes, no lo empezó ninguna MUD. Estos estudiantes de hoy día son realmente, permítame el perogrullo o quizás la ingenuidad, ¿se puede comparar alguna generación como la del 28, la del 58, la de generaciones más cercanas, o simplemente esta generación es una espontánea muestra del quehacer social? Desde su punto de vista, ¿qué tienen los estudiantes en este momento como norte? Los estudiantes desde 1814, la célebre batalla de la Victoria, cuando llegó José Félix Rivas y buscó los muchachos de la Universidad de Caracas y del seminario para llevárselos a la guerra, lleva 1000 muchachos a la guerra que no sabían ni siquiera disparar, los llevó utilizándolos, para utilizarlos. Esa es la tal batalla de la Victoria que sirve de marco a algo que se llama Día de la Juventud, que fue simplemente una masacre de tantas masacres del año 1814, conducida esa masacre por un hombre que a lo mejor tenía las mejores ideas, las mejores capacidades de lucha, la mayor entrega, lo que tú quieras. Pero allí se llevó 1000 inocentes a la muerte, no menos de 1000 inocentes, lo cual comporta un asesinato o una masacre. Desde ese momento en adelante, el registro de nuestros estudiantes ha sido la utilización, su espíritu de lucha, su desprendimiento, su abnegación, su constancia ha sido administrada fundamentalmente por las estructuras políticas. Y hoy mismo podemos ver de cómo esos muchos se lanzan a una solicitud que comenzó en San Cristóbal a propósito de la violación de una estudiante. Ahí se comienza un ciclo de exigencias, de lucha, de protesta que prendieron en la sociedad venezolana por la angustia, desesperación que estamos viviendo, a la cual hemos aludido. Prendió por todas partes, la gente comenzó a apoyar a los estudiantes y en ese marco se inscribe la guarimba. Se inscribe la guarimba, que es un factor que combina, que se mete en el vacío político venezolano. Pero no se puede decir que los estudiantes estén manipulados actualmente.
ni forman parte de un guión escrito sobre el tema de la protesta. Una de las dirigentes dijo en la cátedra Pío Tamayo, que conduzco, lo dijo recientemente, que ellos no saben hacia dónde van. Ajá. No saben dónde van. Que ellos comenzaron en un punto y hoy día no saben hacia dónde van. Eso significa nada menos y nada más que los estudiantes, muchos, tanto estudiantes como la sociedad misma, en eso hay mucha espontaneidad. Una espontaneidad que no la puede conducir el factor político, el partido político, la estructura política, porque no existe. Porque la tal MUC no tiene política para conducir esta protesta. Tengo que hacer un corte y el programa sigue muy importante, muy interesante. Es tiempo de televisión, pero vamos a regresar con más de eso. Vamos a regresar, ya venimos. Bueno, continuamos con Agustín Blanco Muñoz. Bueno, ¿y hacia dónde va la protesta entonces? ¿Quién conduce esto? ¿Para dónde va esto? Nada, en este momento, mi querido amigo, en mucha gente está la idea de que el gobierno ya cayó, de que está boqueando, dicen unos. En fase terminal. En fase terminal, dicen otros. Y eso, desgraciadamente, no es verdad. Desgraciadamente para uno, favorablemente para otros, no es verdad. No es verdad. Porque los estudiantes, como señalábamos, en todo caso, el estudiante y pueblo colectivo, sin organización, sin conciencia y sin saber para dónde van, sin tener un norte estudiado, programado, no tumban gobierno. Sirven simplemente como un contexto para que otros operen. Y si ese estudiantado y ese colectivo pueblo angustiado creen que va a operar o que va a buscar apoyo en Fuerzas Armadas, en este momento eso no se va a producir por lo antes dicho. Estamos frente a unas Fuerzas Armadas en la cual ha aplicado como nunca la tarifa o la inversión de la renta petrolera. Sí, pero podemos decir de allí con una pinza, suerte de bisturí periodístico, que alguien está operando. Sí, hay muchos operadores sobre las Fuerzas Armadas, hay muchos operadores sobre el tema en general de la sociedad en este momento, sobre el tema de la protesta, alguien debe estar operando. Sí, hay muchos factores buscando sacar el partido de esa protesta y se le consigue partido buscando sacar a un gobierno. Lo que ocurre, entre otras cosas, es que no sabemos si sacas al tal gobierno, ¿qué es? ¿Dónde está el programa? Lo que sigue, ¿dónde está? Por ello, es que cuando nosotros nos preguntan, como Cátedra Pío Tamayo y Centro de Estudio Actual de la UCB, ¿qué proponemos? Nosotros proponemos una instancia que implique al colectivo pueblo con una nueva visión, una nueva organización, una nueva conciencia, porque ha llegado el momento justamente dentro de este gran vacío que opere la ciudadanía, pero no en forma de ser utilizado, no como contexto, sino como actores políticos fundamentales. Es decir, que tú, yo y el otro y todos seamos actores de la política. ¿Y puede permear la anarquía? No permea la anarquía, porque estamos hablando de ciudadanos conscientes y organizados. No estamos hablando de gente que va a hacer valer su yo, su egoísmo, sino que tiene otra visión de que se considera dueño, materialmente dueño de un país al cual pertenece y para el cual tiene que actuar. Es otra ciudadanía. Ya no es la ciudadanía que está esperando justamente que lo dirijan, sino que tiene capacidad de dirigirse, de autodirigirse, de crear, de autocrear, de programar, de hacer, de producir. Esto es otro venezolano. Pero en medio de esta polarización, esta mitad revolucionaria cercana al gobierno puede hacer una tregua y entonces irse a las fiestas carnestolendas, mientras que la otra mitad dice, porque eso es lo que está pasando por las redes, 5 días de protesta por toda la vida de libertad, eso es lo que está pasando ahorita. Pero te equivocas en una cosa, aquí no hay polarización de dos,
que la mitad está con el gobierno y la mitad está con la oposición. Eso no es verdad. La gran mayoría ni está con el gobierno ni está con la oposición. Esas son dos minorías. La gran mayoría es de esta gente, es de este colectivo social pueblo, es de esos estudiantes que sirven de contexto a muchas políticas interesadas. Esa gran mayoría es la que hoy día entiende que tiene que organizarse conscientemente para producir otra historia. Y este es, en mi opinión, lo más importante que está surgiendo de este vacío crisis que comenzó en 1989. Simplemente, desde el Caracazo ahora, 25 años después, estamos viendo la factibilidad, la posibilidad de construir un nuevo movimiento social, una nueva visión social que ya no se basa en los viejos partidos decimonónicos, sino que se basa simplemente en la nueva visión de una ciudadanía que entiende que o comienza a actuar como actor histórico o simplemente va a estar supeditado permanentemente a esos instrumentos de poder, de egoísmo, a esos instrumentos de vandalismo, a esos instrumentos que simplemente han servido para negar la propia existencia del colectivo social pueblo. Sí entendemos y podemos aceptar desde este programa y emitir que estamos en contra de la violencia. Por supuesto. El movimiento de las prácticas estas de guerra, del tema del aceite, de la gasolina, de las guayas, todo eso hay que contradecirlo, hay que confrontarlo. El movimiento que impulsamos, el movimiento que es juntar la fuerza social en términos de movimientos extendidos nacionalmente, imbricados por una red, y comenzando a operar para el estudio de la historia venezolana, de la política, y para trazar una acción, es una acción total y completamente democrática, completamente alejada de la violencia, porque hasta el día de hoy que sepamos en el mundo, la violencia no ha dado un resultado positivo. No hay una nueva realidad que digamos, oye, gracias a la violencia que se ejerció. Es decir, no es verdad que el general Viva se paró arriba de su casa con un fusil y que ese es el héroe de la actualidad. Eso no es verdad. Lamentablemente, mi querido amigo, el general Viva, está haciendo una acción individual. No está unida a la visión, al querer colectivo. Por más que sus vecinos... Pero eso tampoco es la vía, porque lo que lanza es una... Por lo menos te digo, eso no es una acción que podamos decir que es la salida, que cada uno de nosotros se monte en su azotea con un arma y que allí diga, yo sí las tengo, las armas, para disparar y acabar con. El gobierno dijo que ellos no se van a cansar de promover la paz y el amor, dice el gobierno. La oposición, por un lado, dice... El que se canse pierde. Sí. ¿Es un tema de cansancio? Mira, esto es simplemente los latiguillos a que se ha reducido nuestra política. A falta de política valen los latiguillos, como el otro latiguillo de moda, que es que vamos al diálogo. Es decir, el diálogo es el vacío histórico, el otro vacío histórico. Desde 1810 hasta el día de hoy no conocemos el tal diálogo. Si no, pregúntale a Miranda si Bolívar dialogó con él. O pregúntale a Piar si Bolívar dialogó con él. O le preguntas a la gente de 1863, cuando establecen el llamado Pacto de Coche, en nombre de quién fue el diálogo. ¿En nombre de la pobreza o en nombre de los héroes caudillos? Este es el momento crucial de la revolución para el gobierno, digamos. Primero hay que decir de cuál revolución. Eso, y en segundo lugar... Si aceptáramos ese término como válido, si los revolucionarios pueden decir, estamos en una coyuntura la más importante que se ha vivido en estos 15 años. Yo hoy no sé qué es eso de revolucionario. Ojo, no sé qué es eso de revolucionario. Eso hay que redefinirlo. Porque lo que aprendimos, como decíamos, lo que aprendimos en la escuela por tal, hay que deshacerlo, hay que replantearlo. Y cuando me dices que si esto, hacia dónde va esto, que se llama el gobierno bolivariano, te digo una sola palabra que lo dice, va hacia la suma de más desastres, porque está montado simplemente sobre una base que es un desastre, que es equivocada. La base que se montó es sobre la base del fracasado llamado socialismo. Déjeme redactar otra pregunta muy rápido por el tema del tiempo. ¿Y la democracia? ¿Cuál democracia?
Ah, ¿no hay democracia? ¿Cuál democracia? Aquí ha habido intentos, aquí ha habido búsqueda, pero ¿cuál democracia? Si justamente el gran vacío es que aquí no tenemos ni democracia ni tal revolución, sino la necesidad histórica de impulsar una nueva realidad. Doctor, se nos ha quedado corto, pero de la importancia le agradezco mucho, Gracias. porque estos son aportes que hace al debate Canal I y Contrapeso. Yo soy Wilmer Rosas, que va a regresar cuando Dios así lo permite. Hasta entonces.